Hola, profe Carlitos, y hola a todos. No sé por qué cuando voy a iniciar casi siempre por este medio a grabar, no sé por qué me saca el sistema. Pero bueno, para todos muy buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien. Al profe Carlos, a la profe Sandrita, al profe Johnny que están acá y a todos y cada uno de los aprendices pues que a bien están, han llegado ya y han ingresado pues acá a la plataforma. Quiero comentarles que pues que esta semana ya ustedes están trabajando la actividad de proyecto número 9 y la intención de todos acá es que ustedes vayan avanzando con las actividades. Les quiero comentar que estamos haciendo pues un trabajo muy juiciosito con los instructores, con los instructores técnicos, el profe de lingüismo y la profe Sandrita. Y yo creo que para la próxima conferencia, el día lunes, les vamos a presentar los centros de calificaciones con actividades que ustedes tienen pendientes e igual la intención es hacerles llegar ese centro de calificaciones. Estamos muy preocupados, en estos momentos estamos bastante preocupados porque vemos que muy pocos aprendices van como a la par del proceso. La coordinación académica igualmente nos está solicitando que los aprendices que no vayan a par con el proceso se les haga el debido proceso y se deserten del programa. ¿Sí? Cierto que no nos han pagado mano. Los del Shirley, por directorio. favor, ¿puedes cerrar el micrófono? ¿Eres tan amable? Esto, en el evento de que nosotros tenemos que hacer el proceso, ya lo hacemos con los instructores, nosotros debemos empezar pues a depurar o a sacar aquellos aprendices que no están al día con el programa. La intención de nosotros es que ustedes tengan las oportunidades y como ustedes bien han visto, nosotros les hemos brindado las oportunidades para estar al día. Pero nosotros, o sea, los instructores, a bien estamos que estamos realizando el proceso, pero tampoco no podemos extendernos más, ¿sí? Entonces, los aprendices que no han cumplido y previamente, pues ya se les irá a informar a quienes se les va a hacer unos llamados de atención que previamente los haremos, pues ya les daremos la indicación y cada instructor desde su proceso, pues realizará los debidos llamados de atención a cada una de las fichas, ¿sí? Y luego de esos llamados de atención que nosotros generemos, si el aprendiz no responde a esos llamados de atención y tampoco no muestra como la responsabilidad y se apodera de su proceso formativo, definitivamente los vamos a sacar del programa. O sea, ya no vamos a tener ni más tiempos, ni tampoco vamos a poderles dar como más cancha para que ustedes presenten las actividades, porque ya prácticamente ustedes están a más de la mitad del programa. Por favor, hay alguien que tiene nuevamente habilitado el micrófono, si es tan amable, creo que es Erika Liliana, por favor lo cerramos. Entonces, esa es como la intención. La intención es que ustedes, si llegan a necesitar de nuestro apoyo, para eso estamos nosotros como instructores, ¿sí? El profe Johnny, yo sé que estaba muy juicioso, el profe Carlos les ha habilitado y en este momento la profe Sandra también les ha habilitado las actividades. O sea, hemos estado muy juiciosos con eso de habilitarle los enlaces. Lo que sí es que nosotros no podemos estar tampoco todo el tiempo habilitándolos y tampoco no podemos todo el tiempo estar haciendo procesos de llamado de atención. Entonces, los aprendices que al año pasado pues se le hicieron llamados de atención y no cumplieron y que ya realmente tienen muchas actividades pendientes, los vamos a desertar del programa. Ya hay unas deserciones en camino, ya son bastantes los aprendices que van a desertarse de las fichas, pero independientemente de esas deserciones, nosotros debemos hacerle el debido proceso a quienes no están al día con el programa. Así que no se vayan a asustar si estos días, ya en el transcurso de esta semana y la siguiente, le llegan llamados de atención a sus correos electrónicos indicándoles que ustedes tienen pendientes actividades hasta la actividad de proyecto número 8.
nosotros vamos a tomar, o sea, les voy a decir que tomemos hasta las 7, porque la 8 pues ustedes tienen plazo hasta el 11, pero los que tengan actividades pendientes hasta las 7 se les van a hacer llamados de atención a partir de ya. Y los que no respondan esos llamados de atención, definitivamente se van a desertar de los programas. Entonces, eso era como lo que les quería indicar. Igualmente, pues, nuevamente recordarles las conferencias que ustedes van a tener acá con el equipo, con el equipo. Entonces, en mi caso, voy a compartirles acá un momentico. Acá creo que ya están viendo acá mi pantalla. Las actividades de proyecto 8 que nosotros tenemos en este momento. Espera un momentico, minimizo esto acá. En este momento son estas 4 actividades que ustedes tienen en estos momentos habilitadas y que están hasta el día 16 de marzo. En el caso de la actividad del foro temático, se modificó por inconvenientes pues técnicos, se va a invitar a esta conferencia el día 9 de marzo, ya ahorita previamente se les va a indicar por qué medio vamos a hacer la conferencia debido a que la plataforma no nos está funcionando y no nos está permitiendo grabar, ¿sí? Entonces la indicación que nosotros a bien tenemos o en este momento tenemos es que vamos a esta actividad está a cargo, pues estaba a cargo de la instructora del área humanística, pero la voy a dirigir en este caso. Quien les habla, la profe Mayer, va a dirigirle la actividad de todo lo que tiene que ver con el foro de utilidades de indicadores de gestión del mercado, porque pues es una actividad muy técnica. Entonces, igualmente ese día vamos a abordarlo el cuestionario que ustedes tienen a bien que deben elaborar también en esta actividad de proyecto número 9. Y además de eso, ustedes ya con el profe Carlos abordaron una temática que es la de la evidencia del plan de mercadeo, y posterior a ello van a tener una conferencia con el profe, que ya tuvieron una conferencia con el profe de inglés, que fue el 1 de marzo, con el profe John. Además de eso, el día 10 del mes de marzo, que es el jueves, creo que no, si no estoy mal, sí, el día jueves, ustedes tienen una conferencia con el profe Carlitos, nuevamente, para que despejemos dudas sobre el plan de acción que ustedes tienen que entregar. El 14 de marzo nuevamente van a estar con nosotros. De marzo van a estar los componentes del área de bilingüismo y humanística, en este caso los vamos a acompañar para que ustedes pues a bien estén realizando como tal esta actividad que tenemos programada. Y Andrés. Quien tiene habilitado el micrófono, por favor, lo cierra, es tan amable. Y el En ese día caso 17... yo soy el que los estoy silenciando. Gracias, profe, por favor me silencia los micrófonos. Y el día 17 es el cierre de esta actividad de proyecto. Entonces, el día 17 de marzo vamos a hacer el cierre como tal de la actividad de proyecto y vamos a iniciar actividad de proyecto número 10 y recuerden que finalizamos fase de planeación e iniciamos fase de evaluación. O sea, iniciamos fase nueva, iniciamos actividad de proyecto nuevo. Entonces, eso es lo que tenía que presentarles el día de hoy. En mi caso, y pues ahora ya esto los voy a dejar en compañía pues de la profe Sandrita, que ella en estos momentos les va pues a dar unas indicaciones. Igual si en este caso les voy a dar como 2 minuticos al profe Johnny y al profe Carlos para si ellos tienen a bien esto, pues compartir con ustedes algunas pautas o algunos tips para elaborar evidencias. Profe Carlos. Bueno, en cuanto al sonido, lo que pasa es que aquí como está, como yo tengo el rol, si yo silencio, lo silencio a todos, a todos, a todos. Entonces ese es el problema
que aquí está habilitado para que cualquiera lo active. Y la cuestión es que si la persona que va a hablar, el instructor que va a hablar, podría dársele el rol de hospedador y que nos silencie, pero a todos. De esa forma Ah, no ok. interrumpe a nadie, ni siquiera a Listo. nosotros. Bueno, profe. Entonces, profe, bueno, ahora sí, pues si usted tiene alguna indicación o alguna pauta que les pueda brindar a los aprendices en estos momentos para que ellos vayan adelantando el trabajo del plan de acción, lo puede hacer. Y luego, seguido de ello, el profe Johnny y después del profe Johnny, pues ya la profe Sandrita que nos va a acompañar el día de hoy con la temática que se tiene programada. Entonces, profe Pues, Carlos, pues profesora, la semana pasada yo di clase con ellos el 4 y en ese momento pues como se suponía que la parte del foro había quedado con la profesora Sandra, yo adelanté la evidencia del GAES. En ese momento hice esa parte y ellos ya están con las instrucciones para hacer la parte 3. Entonces yo pues en este momento no tendría mucho que hacer con ellos en este momento porque ya se les dio las instrucciones para la parte 3. muy bien, profe. Igual recuerden que el 9 van a estar conmigo, con la profe Mayer. La intención es que yo les programe la conferencia. Ahora me toca pedirle pues el favor al profe Carlos a ver si me puede colaborar con un enlace por este mismo medio, por Zoom, para hacerle la grabación de esa conferencia el miércoles. Y adicional a ello, pues que después me pueda compartir, o no sé por qué otro medio hacerla, porque la verdad que no nos está dejando grabar por ninguno. Pues si yo estoy en ese día sin ninguna de ninguna actividad con los muchachos, con las otras fichas, pues en ese día yo estaría allí. Estaría allí Sí, no, es con que Zoom. creo que nosotros tenemos es mañana, profe Carlitos, Sí, con la mañana otra ficha. tenemos. Ujú. Entonces, si usted me puede colaborar, ahorita me podrías ayudar y yo ya publico el anuncio para el día miércoles. Y Sí. ahora, pues, profe Johnny, esto, si su merced tiene a bien indicarles o darle una indicación de sus actividades, bienvenido. Ok, hola, buenas noches a todos. ¿Cómo han estado? Hello, guys. Bueno, les quiero mostrar esta página que está aquí. Se las voy a poner en el chat. Entonces ahí se las estoy mostrando, pero se las voy a poner en el chat. ¿Listo? This is a very good website for you guys to explore some strategies for marketing. Aquí esta página es chévere porque les muestra como unas ideas para hacer campañas y pues obviamente está en inglés. Entonces da ideas muy buenas. Por ejemplo, no sé, dice como la idea, ¿no? Feature Customer Testimonials. Entonces acá dice como puede hacer una campaña refiriéndose a los testimonios de los clientes. Entonces aquí les muestra como para que vayan mejorando su lectura y les va a mostrar qué es lo que significa pues esta estrategia que les puede dar ideas para que ustedes puedan impulsar su propia campaña en inglés, como ya lo habíamos, ya lo veníamos diciendo, ¿no? Entonces acá pues ustedes pueden, no sé, hacer un video de pronto en el cual hacen como unos testimonios de unos clientes que ya tomaron su servicio y así, ¿no? Entonces pues sí les recomiendo mirar la página hacia fondo y van a ver unas ideas bien chéveres para que las puedan hacer en sus propios proyectos, ¿listo? Entonces, y ahí vamos mejorando también pues nuestra lectura, ¿no? Al momento que vamos leyendo, pues vamos creando vocabulario y etcétera. Y ya, chicos, espero les haya servido este pequeño tip. Y pues estoy pendiente de todas maneras a que me compartan lo que vayan haciendo. Yo les puedo dar feedback. Recuerden que los jueves de 4 a 6 estoy conectado en el enlace. Y pues cualquier cosa también por el WhatsApp me van mostrando lo que van haciendo y yo les voy dando ideas si se me ocurre. And that's it. Mil gracias, profe Johnny. Y ahora sí, pues lo podemos a dejar en compañía de la profe Sandra Camacho, quien está, pues nos va a acompañar en este momento, pues con la actividad del área de humanística. Listo, muchas gracias, profe. Buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Bueno, antes de iniciar
quería como hablar un poquito precisamente de lo que estaban comentando Maye, de lo que estaban comentando los otros profes, a veces de recibir como tanta información, posiblemente algunos se sientan un poco abrumados, ¿no? Es como, uy, no, venga, vamos a tener que hacer todo esto, posiblemente estoy atrasado en la entrega de actividades, en la entrega de evidencias, posiblemente también se me acumuló cosas del trabajo, ¿cierto? Entonces, yo sé que se sienten un poco abrumados, a veces un poco estancados, precisamente es el tema que vamos a hablar el día de hoy, pero es cuestión de asumirlo de cierta manera como se hablaba como un compromiso personal, ¿cierto? Porque tomamos la decisión de estar aquí, de estar estudiando esto y pues debemos asumir esa responsabilidad y hacer algo con respecto a ese estancamiento que posiblemente sentimos en este momento, ¿sí? Puede ser que algunos sí lo sientan, otros no, pero pues digamos que en esa acumulación de trabajo lo importante es mirar cómo podemos salir de ahí, ¿listo? Digamos que el sentirse estancado puede darse de dos maneras. Yo lo veo primero desde un ámbito positivo, que muchas personas sienten que ya llegaron como al punto máximo de lo que quieren, que sienten que está todo bien, todo es pleno, todo es ideal, ¿cierto? Y que no hay que generar ningún tipo de cambio, ¿cierto? Y un ámbito, posiblemente una visión un tanto negativa de los que sienten que todo está saliendo mal, ¿cierto? Y que no hay solución y que pues estoy ahí estancado en esa parte netamente negativa, ¿cierto? Digamos que los que lo ven desde un ámbito positivo están en su zona de confort. ¿Listo? No buscan posiblemente avanzar. Creo que en una clase anterior, en una sesión anterior, les había comentado que pueden aparecer, hay personas que están acostumbradas posiblemente a que les digan que todo está bien, ¿cierto? Que es más, no reciben comentarios de personas externas, no reciben comentarios ni siquiera en torno de retroalimentación, ni decirles, venga, es que usted puede mejorar esto. Al contrario, es como cerrados a cualquier tipo de comentario externo, porque pues, pues les digo, están en su zona de confort y sienten que todo está bien, ¿cierto? Está también el otro ámbito negativo en el cual posiblemente nosotros, digamos que al sentir que todo se nos acumula y que todo está saliendo mal, tampoco tengamos en cuenta esa visión externa, ¿cierto? Decimos, no sé qué hacer, pero tampoco tomo, digamos que esa perspectiva diferente. Nos cerramos completamente a que sentimos que todo lo tenemos que hacer solo nosotros, ¿no? Entonces, digamos que un primer punto a tener en cuenta, y digamos que eso es como para darnos un poco de moral, es que todos en algún momento de nuestra vida nos vamos a sentir estancados, ¿cierto? En los diferentes ámbitos, a nivel emocional, a nivel laboral, a nivel académico, por ejemplo, que es el que más vamos a tratar nosotros. No pasa nada con sentirse estancado, ¿cierto? No debe generarnos ni, digamos que, cierto temor, sino verlo realmente y asumirlo como una oportunidad de avance, ¿listo? Digamos que si lo hablamos en nociones de experiencia, me imagino que a varios les ha ocurrido que se le ha presentado posiblemente la oportunidad de cambio de trabajo, pero pues está en su zona de confort y dice, no, venga, yo tengo ese trabajo estable y si de pronto me presenta otra oportunidad, no sé qué vaya a ocurrir y siento como el temor de hacerlo, ¿cierto? Muchos nos hemos arriesgado y posiblemente hemos avanzado, ¿cierto? Entonces es cuestión de toma de decisiones y saber que ese estancamiento es una oportunidad de mejora. ¿Listo? Acá les ponía esta imagen que posiblemente es como para llevarlo más a la parte gráfica de cómo nos sentimos cuando estamos estancados, ¿cierto? Posiblemente sentimos que estamos ahí en ese hueco, en ese lodo y decimos, bueno, vamos a intentar salir de ahí, ¿cierto? Si estamos solitos, pues buscamos cómo salir de ese hueco, de ese charco, de ese barrial que llamamos, ¿cierto? Entonces buscamos posiblemente unas tablitas, buscamos unas piedritas, intentamos salir. ¿Qué pasa si yo estoy forzando la situación y no logro salir de ahí? ¿Qué harían ustedes, por ejemplo, si no son capaces de salir de ese hueco? ¿Pedirían ayuda o no? Los leemos o los escuchamos. Posiblemente algunos no, ¿cierto? Hay algunos que les da miedo pedir ayuda, dicen, no, yo tengo que salir de esta solo. Recuerden que estamos hablándolo en diferentes ámbitos, no solamente académico.
Entonces, digamos que varios van a decir, no, yo tengo que hacerlo solo, no le voy a pedir ayuda absolutamente a nadie. En este caso, pues ya sabemos que si yo no soy capaz de salir de ese hueco, voy a pedir una ayuda, ¿cierto? ¿A quién debo pedir No. ayuda? Y por acá, dime. ¿Alguien por ahí tiene activado el micrófono? Gracias. Espérenme por acá. Creo que es Jairo. Gracias. Listo. Entonces, digamos que a quién pedirle ayuda, ¿cierto? Eso depende realmente de la situación en la que estemos. Si yo tengo un referente o un ejemplo a seguir de alguien, digamos que nociones de estabilidad espiritual y emocional, yo ya sé que puedo acudir a esa persona. En este caso, si yo estoy en ese hueco atrapado, pues yo ya sé que tengo que buscar una persona que sea referente mío, ejemplo mío, precisamente sacando el carro de ese atasco, ¿cierto? Entonces, también tenemos que tener en cuenta a quién podemos pedir ayuda, a quién podemos acudir. No estamos solitos, recuerden que estamos inmersos dentro de diferentes comunidades y podemos apoyarnos en el otro, ¿listo? Obviamente primero hay una decisión netamente personal, pero el otro me puede ayudar, así como lo mencionaba la profe Mayer. Si yo siento que estoy estancado y que no estoy entendiendo la temática o la evidencia que tengo que presentar, ¿a quién acudo? Pues a mi instructor le digo, venga, instructor, es que no entiendo esto, podríamos explicármelo de otra manera, listo, ¿cierto? Digamos que ahorita les hablo un poquito más en torno a la cuestión netamente académica, porque a veces también algunos se sienten estancados, es más por la diferencia en nociones de aprendizaje, ¿listo? Recuerden entonces buscar la ayuda de otra persona. Muchas veces, como les mencionaba, esa perspectiva o esa visión diferente, a veces hasta contraria, es la que nos ayuda a vislumbrar qué cosas debemos cambiar para lograr los resultados que queremos. Por eso aquí arribita aparecía esta frasecita que dice, mismas acciones, mismos resultados, ¿cierto? Si yo siempre tomo el mismo camino, posiblemente voy a tener los mismos resultados. Yo ya me di cuenta que si voy caminando por la derecha, me tropiezo, ¿cierto? Siempre hay una valla y digamos que siempre me estrello contra ella. ¿Qué pasa si me voy por el camino de la izquierda? Posiblemente me encuentre con otro tipo de resultados, ¿cierto? Entonces, tengo que buscar otro tipo de actividades, otro tipo de acciones que me lleven posiblemente a esos resultados que estoy esperando. Recuerden que para revisar, obviamente, creo que yo ya les había comentado también esa parte, por favor, cuidado con el micrófono, hay que hacer un análisis constante de lo que estamos haciendo, ¿sí? En este caso, si nos queremos enfocar en la parte netamente académica, venga, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué resultados no, digamos que no me favorecen? ¿Sí? Vengan, yo no estoy siendo puntual, yo no estoy entregando todo como debería entregarlo, siento que no tengo todo el tiempo para hacerlo, ¿qué pasa? No estoy aprovechando el tiempo, no me estoy organizando bien, en fin. Al hacer ese análisis, pues yo puedo organizarme nuevamente, ¿cierto? Puedo generar ese cambio. Si yo no genero ese cambio y ese análisis, pues voy a obtener los mismos resultados, ¿listo? Entonces recuerden también buscar esa otra perspectiva de personas que les puedan colaborar precisamente en esos ámbitos en los que ustedes sientan que están estancados, ¿listo? Evitar ese punto ciego. Algunos dirán, ¿cuál es ese punto ciego? El seguirme diciendo estoy estancado, estoy estancado, estoy estancado, pero pues no mirarlo desde otros puntos y no hacer nada para salir de esa situación, ¿listo? En torno a lo académico, digamos que posiblemente para algunos se genere cierto tedio, se genere cierta rutina que puede ser cansona. Eh, digamos que en nociones de experiencia personal, la educación posiblemente para algunos desde muy pequeños ha sido vista como muy encasillada, ¿cierto? Y que posiblemente se nos llenó la cabeza de algunos conceptos y dijeron, venga, educarse o aprender es solamente aprenderse esto de memoria y listo. Y nos metieron también en la cabeza que posiblemente todos aprendíamos de la misma manera y no es cierto, ¿cierto? No todos aprendemos de la misma manera
cada uno tiene que aprender a identificar de qué forma aprende mucho más rápido, ¿cierto? Hay diferentes, digamos que velocidades también de aprendizaje, entonces hay que identificarlo de manera muy personal para poderse ayudar. Ejemplo, yo soy una persona muy visual, aprendo más fácil con imágenes. Desde niña lo que hacía era pues como repasar los temas, ir leyendo los temas y yo me hacía lo que era un mapa mental o un mapa conceptual. Después yo lo que hacía era estudiar los mapas mentales y los mapas conceptuales y así me lo aprendía mucho más fácil, ¿sí? Lo mismo me pasa con la lectura. Recuerden que memorizo, es desde la parte netamente visual. Me gustan muchísimo los videos, en fin. Hay otras personas que aprenden mucho más rápido, por ejemplo, con la musicalidad, ¿cierto? Entonces yo tenía compañeros en el colegio que lo que tenían que aprenderse lo convertían en una canción y lo aprendían fácilmente. Por eso algunos aprenden tan rápido las canciones, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que aprender a identificar de qué forma les queda más fácil aprender, ¿sí? Y pues ayudarse con eso mismo para poder generar ese avance en su proceso académico. ¿Listo? Entonces posiblemente algunos dicen, no, es que a mí solo leer no se me queda todo en la cabeza. Vaya leyendo, vaya sacando sus apuntes y organícelo de la forma que para usted sea también un poco más agradable y mucho más fácil. ¿Listo? Algo que también siempre recomiendo acá es lleven siempre lo que están aprendiendo a situaciones aplicables, ¿listo? Que ustedes sepan que lo que están aprendiendo es un aprendizaje significativo y que les va a servir a ustedes, ¿listo? No es simplemente llenarse de conocimiento y ya de conceptos, para eso uno pues coge un cuaderno y lo llena de conceptos y lo cierra y listo, ¿cierto? Lo que tenemos que ver es que sea aplicable para que sea significativo, ¿listo? Cuidado por ahí con los micrófonos, John, gracias. Que se te activa acá. Listo. Entonces, cada uno identifica sus métodos y estrategias de aprendizaje personales para poder avanzar, ¿vale? Algo que recomiendo también es la organización de los tiempos. Yo soy, por ejemplo, muy olvidadiza. Entonces, ¿qué hago? Me toca estar apuntando absolutamente todo. Hago una listica de lo que tengo que hacer cada día y voy organizando de cuánto tiempo tengo que dedicar a cada cosa. ¿Listo? Con eso ustedes se van a dar cuenta que pueden sacar tiempo para varios ámbitos, desde compartir con la familia, desde estudiar y trabajar. ¿Listo? Es solo organización. Queda tiempo para todo. Yo sé que ustedes por ahí han visto en redes que hay personas que trabajan, estudian, tienen pareja, tienen hijos, a la vez entrenan y ustedes dicen, uy, ¿cómo hacen? ¿Esa persona será que no duerme? No, es muy organizada con sus tiempos, ¿cierto? Entonces hay que generar ese hábito de organización y se van a dar cuenta que nada les va a quedar sobre el tiempo y que van a poder hacer todo lo que quieren hacer, ¿listo? Entonces generar esa organización de tiempo. Algo que también buscamos a veces en ese estancamiento es esa búsqueda de motivación, ¿cierto? Y uno dice, venga, ¿dónde está esa motivación? Entonces uno busca los videos, busca las frases o espera que alguien afuera lo motive, ¿sí? No sé si ustedes también han visto esos memes que a veces aparecen en Facebook y demás, que dice, no sé, que alguien me diga, yo estoy triste, deja de estar triste. Alguien me dice, deja de estar triste, pero yo sé que solamente con decírmelo no va a funcionar, ¿cierto? Tiene que haber una motivación netamente personal para que yo mentalmente deje de estar triste y genere ese cambio, ¿cierto? Entonces, esa búsqueda de motivación, créanme que es netamente personal y es una decisión. Ahí, digamos que les menciono una experiencia muy personal cuando estaba en la universidad. Realmente cuando yo estaba más o menos como en octavo semestre, pues yo digo que era un pánico que presenté en ese momento. Yo sentía que ya no quería seguir estudiando lo que estaba estudiando, ¿sí? Pues imagínense, uno ya en octavo semestre, uno dice, ya llevo muchos años en esto, ya me faltaba solamente un año para terminar, pero yo no sentía que nada afuera, digamos que afuera me motivara. Entonces, donde realmente busqué la motivación de manera interna. Yo dije, bueno, yo llegué hasta acá
yo puedo terminar y lo voy a terminar, ¿sí? A mí lo que me daba realmente miedo era graduarme y después ir al ámbito laboral, porque pues nunca había trabajado siendo docente ni nada por el estilo. Créanme que es solamente el miedo inicial, luego ya eso se va quitando con el tiempo, pero pues en ese momento la motivación y la decisión fue netamente mía a obligarme de cierta manera a terminar. Entonces buscar esa motivación netamente personal. Yo puedo decirles a ustedes, listo, salgan de ese estancamiento, pero si ustedes no hacen algo para cambiarlo, pues no va a pasar, ¿sí? Ese de decirles, dejen de estar tristes, no funciona si ustedes no realmente no lo generan de manera interna, ¿listo? Hay que evitar lo que yo llamo acá ese sabotaje, ¿sí? Nosotros nos saboteamos nosotros solitos, nosotros somos los que generamos ese bloqueo y esos límites en nociones de lo que podemos llegar a hacer. Muchas veces, bueno, vean lo representado, por ejemplo, cuando uno va a hacer ejercicio, uno dice, no, es que yo no puedo hacer esto, y después el entrenador, viéndolo a uno y sabiendo cuál es el proceso, le dice, usted sí puede, y lo peor es que uno lo termina haciendo, ¿cierto? Es porque uno ya está acostumbrado a generar esas barreras, esos bloqueos. Lo mismo pasa acá. Venga, no, es que yo no puedo hacer todas esas evidencias, todas esas actividades, porque no me queda tiempo, posiblemente porque no lo he organizado, ¿cierto? Posiblemente porque ya usted se creó la limitante. Es otro ejemplo, si yo les digo, bueno, saquen una hojita, nos vamos a poner a dibujar. Más de uno posiblemente va a decir, no, es que yo no sé dibujar. Todos sabemos dibujar, ¿sí? Fue lo primero que aprendimos cuando éramos niños, antes de que escribir, ¿cierto? Por eso, digamos que esos trazos del dibujo después los representamos en lo que son las letras. Pero más de uno va a decir, yo no sé dibujar. Sí sabemos, ¿cierto? Otra cosa es que no hayamos adquirido las habilidades que esperamos porque no le dedicamos tiempo. Hay personas que ustedes ven y pues dibujan muy bonito y toda la cosa. ¿Por qué? Porque generaron el hábito de seguir trabajando en el desarrollo de esa habilidad. Entonces, hay que quitarnos esos límites de manera mental, esas barreras y esos bloqueos. No es que no podamos, sino que hay que, digamos que, atrevernos a ese cambio, dejar el miedo, tomar decisiones, motivación netamente personal. Recuerden que es un proceso muy personal, un compromiso personal en nociones, si lo quieren ver solamente desde el ámbito académico, y pues que hay que mirar qué cambios hay que generar y qué acciones hay que tomar para llegar allá. ¿Listo? Eso con respecto al bloqueo. Gracias por ahí al que está con el micrófono, por favor. Entonces, aunque parece imposible de manera mental, vuelvo y les digo, hasta que lo hacemos nos damos cuenta que sí se puede hacer, ¿sí? Entonces piénsenlo en todo ámbito, miren qué cambios tienen que generar para salir de ese bloqueo, de ese estancamiento. Como les digo, no es bueno verlo siempre desde el ámbito netamente negativo, sino verlo como una oportunidad para generar esos cambios. Recuerden que esos cambios deben ir a la par también con la parte contextual, ¿vale? Porque hay muchos cambios que se dan en nuestro entorno y que debemos, en cierto punto, adaptarnos a ellos, tenerlos en cuenta y podernos proyectar a futuro, ¿sí? Como digamos que todo esto de la cuestión netamente digital, todo lo de la pandemia, miren que llevó a que muchas personas digamos que proyectaran sus negocios y demás, y pues ahora están teniendo hasta más ganancias que antes, ¿no? Entonces es cuestión de analizar el contexto, saber qué cambios tenemos que generar para seguir avanzando. ¿Listo? Otro tema que les quiero mencionar, digamos que de una forma un poco más generalizada, posiblemente si necesitan más información, pues me pueden gritar, es sobre el plagio. ¿Listo? ¿Por qué recomendaciones sobre el tema? Porque ya se han visto como varios problemas precisamente con respecto a este. ¿Listo? Es más, me imagino que ustedes han visto varias noticias con respecto al tema, ¿sí? Que posiblemente algunos dicen, no, eso no tiene ningún tipo de implicaciones. A mí me gusta mencionar los dos tipos de implicaciones, pero me gusta centrarme más en la implicación moral y de sentirme, digamos que como posiblemente se puede llegar a sentir el otro, cuando yo lo que hago es coger lo que él creó, ¿cierto? Voy a ponerles el primer ejemplo de situación. Resulta que, bueno,
De mi universidad se graduó una chica que estudió historia. Ella se graduó y luego hizo su maestría en otro país y también se graduó de su maestría. Resulta que otra chica en México estaba leyendo así archivos, documentos y demás, tesis en internet, y se encontró con que esta chica que se graduó de maestría había copiado al pie de la letra digamos que su tesis de maestría. Es decir, esta chica se graduó de pregrado y de posgrado haciendo plagio, ¿cierto? El literal copia y pegue. Digamos que luego de esa situación ella pues puso el denuncio y demás, y pues le quitaron lo que es el grado del posgrado, y también empezaron a hacer análisis de lo del pregrado, y esta chica había cometido plagio también en ese pregrado, ¿sí? En la tesis de pregrado. Perdió ahí todos esos años, ¿cierto? Ya pues obviamente no puede hacer uso de esos títulos, pues imagínense, también queda como un historial en nociones académicas, ¿cierto? Y pues ya hablaremos también un poco sobre esas implicaciones legales, porque pues también habla de dinero que hay que pagar, ¿cierto? En caso de que se infrinja en este tipo de delito, porque es un delito. Entonces hay que primero pensarlo desde el ámbito moral, ¿listo? Desde el ámbito moral, piensen que ustedes crearon algo, ¿cierto? O bueno, supongamos que ustedes están trabajando en los grupos GAS, ¿listo? Y que usted desarrolló toda la actividad, fue el de la idea de, venga, hagamos, no sé, esta exposición y pongámosle esto y esto y esto. Y el día en que ustedes presentaron su exposición, un compañero de ustedes llegó y dijo, esto todo lo creé yo, ¿cierto? Y a ustedes no les dio ningún tipo digamos que de reconocimiento. Lo hizo pasar como de si él lo hubiese hecho todo cuando no fue así, ¿cierto? Ahí, ¿cómo se siente uno? Uno se siente, en cierto sentido, robado, ¿cierto? Uno siente, venga, pero es que esa idea fue mía, porque esta persona no es capaz de reconocerme. Yo sé que no me van a dar dinero en ese caso, pero pues fue mi idea, ¿cierto? A mí me ha pasado posiblemente en algunos ámbitos también laborales. Una vez me ocurrió en un trabajo que, bueno, cuando estaba de profe por allá de español y toda la cosa, no sé si se acuerdan que a los profes de español nos ponían a eso de organiza la izada bandera del día del idioma y toda la cosa. Y pues yo di unas ideas para desarrollar algunas actividades que fueran un poco más dinámicas. Literal, yo las di, todos mis compañeros, uy, sí, genial. Y el día que tuvimos una reunión con las coordinadoras, rectores y demás, otra profesora tomó esas ideas y dijo que ella las había dado, ¿sí? Yo como me sentí mal porque sentí que me había quitado las ideas y que no me había dado ningún tipo de reconocimiento, y que aparte ella se había dado todo el crédito de ser la creadora, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se siente la otra persona? Se siente mal, ¿cierto? Se siente robada. Recuerden que acá no solamente hablamos de la parte netamente física, es decir, no solamente objetos palpables, sino que estamos hablando también de ese robo a nivel intelectual, ¿cierto? Ya sabemos que hasta la fecha, si pensamos en pasado, pues se han creado muchos conocimientos, ¿cierto? Se ha descubierto también muchas cosas, y pues que también lo hizo una persona o varias personas en específico, y por eso nosotros hacemos ese reconocimiento a esas personas y a ese trabajo de creación y demás, ¿listo? Entonces pensémoslo más por esa parte netamente moral, ¿listo? Las implicaciones legales, pues no recuerdo muy bien cuántos salarios mínimos son. Realmente eso digamos que es analizable dependiendo del tipo de plagio. Recuerden que hay algo que se llama parafraseo, que también algunos recurren a ellos, pero uno siempre tiene que hacer la cuestión de las citas y las referencias, ¿listo? Pues en un rato les voy a recomendar en nociones de normatividad para que evitemos eso, ¿listo? Entonces, hay implicaciones tanto morales como legales, y pues creo que ninguno quiere, digamos que tener ese tipo de sanciones, ¿listo? Hay algunos que se asustan más cuando les mencionan precisamente el ámbito económico, ¿cierto?
pero pues quiero que se guíen más por la implicación moral, ¿listo? Entonces, pensar cómo se siente el otro al ser robada su idea, ¿listo? Y que otro la haga pasar por propia. Entonces, no se les olvide dar el reconocimiento y ese crédito. En nociones netamente académicas, en publicación o en escritura y demás de ciertos artículos y tipos de texto, hay que dar ese reconocimiento y ese crédito a partir de lo que son las citas y las referencias, ¿listo? Citar es, sí, uno copia y pega, pero pues uno dice de dónde lo sacó, quién lo creó, ¿cierto? Para que las personas que también estén leyendo ese documento sepan de dónde se sacó esa información y quién fue el creador, ¿listo? Tengan en cuenta también algo y es, digamos que algo que me gusta mencionar con respecto a la entrega de evidencias a veces con ese copy-pegue de diferentes páginas y es, piensen en que todos somos diferentes, ¿listo? Y cada uno tiene un punto de vista diferente con respecto a un tema o varios temas. Si hablamos, no sé, de temas tabuizados, si yo les hablo sobre, no sé, sobre el aborto, cada uno tiene una posición diferente, argumentada, posiblemente desde su punto de vista, conocimientos que ha adquirido con el tiempo, ¿cierto? Experiencias que ha tenido, prejuicios históricos, en fin. Hay muchas cosas que hacen que cada uno tenga una posición diferente y que pueda aportar. ¿Listo? Cuando yo estoy haciendo el copy-pegue, me estoy negando a mí mismo la posibilidad de que los demás sepan lo que yo pienso, ¿listo? Porque solamente estoy replicando el pensamiento de otra persona. Evidentemente, nosotros a veces nos guiamos por cosas que dijo otra persona, ¿cierto? Entonces, no sé, por ejemplo, si yo estoy buscando argumentar por qué estoy en contra de esto, pues busco argumentos de otras personas, pero eso ayuda a que yo tenga ese punto de vista, más no quiere decir que estoy haciendo como esa réplica, ¿no? Porque pues desde mi experiencia yo puedo aportar muchas más cosas. Entonces, con ese copy-pegue ustedes también se están afectando de manera individual. ¿Por qué? Porque no están aportando a una sociedad su punto de vista ni sus experiencias. Es como si usted ni siquiera estuviese, digamos que precisamente dando a conocer sus conocimientos, sus aprendizajes, sus habilidades, sus capacidades, ¿listo? Simplemente está replicando lo que otro dijo, ¿listo? Entonces, véanlo también por ese lado de cómo es bueno mostrar a los demás qué están pensando y qué están sintiendo y las experiencias que han tenido con respecto a esos temas. Listo, recuerden que las evidencias tienen que llevarlas y pensarlas muy bien en su parte contextual y experiencial para que sientan que son realmente significativas. ¿Listo? ¿Cómo evitamos esas implicaciones en nociones legales con el uso de la normatividad? ¿Listo? Me imagino que ustedes ya conocen más o menos con respecto al tema. Hay diferentes normatividades, se diferencian lo que son las normatividades también de los manuales, porque los manuales son un poco más complejos, ¿no? Los manuales nos dicen cómo citar, cómo referenciar, pero también nos dicen cómo organizar, por ejemplo, el trabajo, ¿no? Venga, la portada va de esta manera, el tamaño de las letras de esta otra manera, en fin, ¿listo? En cambio, la normatividad está un poco más ligada solamente a lo que es la cita y la referencia, ¿listo? Por lo general, nosotros nos guiamos más por las normas APA. Realmente en Colombia actualmente se utilizan más estas, antes se utilizaban más las Incontec, pero pues digamos que en orden de utilización actualmente se utilizan más APA, luego vienen las Incontec y por último vienen las Chicago. Hay otro tipo de normatividad que son un poco más específicas, por ejemplo en medicina, podemos encontrar las Vancouver, en fin, hay muchas más, ¿listo? Lo importante es apegarnos a una de ellas en la que podamos, como les digo, dar ese crédito y dar ese reconocimiento a nivel intelectual de la persona que creó ese conocimiento, en fin, ¿listo? Entonces, utilizar cualquiera de estas normatividades, recomendación, seguimos apegándonos a las normas APA,
citar y referenciar, que son dos cosas diferentes, ¿listo? Recuerden que en Normas APA, la última edición creo que salió más o menos, que es la 7ª edición, salió hace más o menos 2 añitos. En la última sesión que tuvimos, yo también les decía que si necesitaban pues esa última versión, que me gritaran por ahí, que yo les pasaba el enlace para que lo tuvieran en cuenta. ¿Listo? Entonces, apegarnos a esa normatividad va a servirnos para evitar esas implicaciones legales y, como les digo, que ustedes también generen ese reconocimiento a la otra persona y que también se reconozca desde su punto de vista más personal su posición y pensamiento. ¿Listo? Entonces, favor acercarse a esa normatividad. Si tienen preguntas un poco más específicas con respecto al uso de esa norma, me gritan, que yo, como les decía anteriormente, les puedo ayudar con respecto al tema. Es bastante denso realmente hablar de las normas APA, no, literal, yo me puedo demorar hasta 3 horas explicándolo, pero pues si ya ustedes adelantan la lectura y tienen preguntas un poco más específicas del tema, pues salimos un poco más rápido de ello. ¿Listo? Entonces recuerden, citar y referenciar. Nada de eso de copiar y pegar y dejar como si nada, no. Conocimiento de ustedes es importante y también dar el reconocimiento para evitar esas implicaciones morales y legales. ¿Listo? Preguntitas que tengan del tema. No hablen todos a la vez porque me dejan sola. O los asusté, me dijo, no, la profe nos abrumó también. Ninguna, listo. Profesora, yo sí tengo una pregunta. Dime. En cuanto a esa parte de la cibergrafía solamente es poner el link y listo, el link de cada uno de esos sitios. No. Resulta que en normatividad APA no hay algo que se llame cibergrafía. Ellos lo toman simplemente como referencias bibliográficas y hay que hacer el seguimiento precisamente de los parámetros para hacer la referencia, que es también poner el apellido, poner la inicial del nombre, poner el nombre del artículo, poner el enlace. Es más, en otro tipo de normatividades ni siquiera se pone el enlace, porque como digamos que hay páginas que se van renovando, entonces ya dicen, no, si yo le pongo, por ejemplo, el enlace ahora, posiblemente en 2 meses ya ese enlace no sirve, ¿cierto? Entonces, eso de cibergrafía realmente no se utiliza en normas APA, ¿sí? Se habla solamente como referencias y tiene seguimiento también de esos parámetros. Gracias, profesora, porque pues allí en los documentos no encuentra que en el SENA hablan de esa cuestión de la cibergrafía y solamente colocan el link, una cantidad de enlaces. Sí, eso he visto. Y no hacen referencia preciso a quién fue el creador, por ejemplo, quién fue el escritor, tampoco se sabe ni cómo se llama el artículo porque ponen solamente el enlace y pues ahí se pierde toda la información realmente. Y a veces uno se dirige precisamente a esos enlaces y son enlaces rotos, ¿no? Y ahí uno queda perdido, ¿sí? Se pierde toda la información, de dónde la sacaron y demás. Entonces, por eso no se trabaja tanto lo de la cibergrafía. Se trabaja, por acá alguien escribió, se trabaja es la referencia completa. Hay algunos generadores, bueno, por acá estaba poniendo Juan el de las referencias de las páginas. Hay varios que pueden servir para crear esas referencias, pero hay algunas que sí toca hacerlas como de manera manual, ¿sí? Porque son diferentes. Las referencias, por ejemplo, de los libros en físico son diferentes a los digitales, tienen una organización diferente, diferente también, por ejemplo, si es un artículo, diferente si yo voy a referenciar también lo que es una película, porque ya saben que con todos estos medios digitales yo puedo referenciar hasta una canción, ¿cierto? O un video en YouTube. ¿Listo? Entonces, para cada uno hay una norma en específico, bueno, una organización de la referencia. Hay algunas que sirven para precisamente generar esas referencias. Hay algunas páginas que hasta en la parte final
aparecen cómo referenciarlas, ¿sí? Es más, Wikipedia, por ahí que es el amigo de varios, tiene ahí en la parte de abajo, si no estoy mal, cómo referenciar Wikipedia y cómo referenciar precisamente ese concepto que están utilizando y demás. Tengan cuidado con algo, y algunos posiblemente se quedaron pensando posiblemente en el ejemplo que les di de esta chica que se graduó de historia y toda la cosa y que llegó hasta graduarse de maestría y digan, ¿cómo llegó hasta allá sin que nadie se diera cuenta? Posiblemente porque antes no se trabajaba con tantas aplicaciones o programas antiplagio. Actualmente hay muchísimos, ¿listo? Es más, ustedes saben que Territorium también tiene esa opción para revisar precisamente ese plagio. Es más, hay páginas libres o páginas también de pago que son un poco más especializadas en las que uno literal copia y pega el documento de ustedes y le aparece a uno subrayado y de dónde lo sacaron, ¿sí? Entonces, fácilmente se puede encontrar cuál es el plagio en ese trabajo, ¿sí? Le da a uno hasta el porcentaje, hay algunos que uno se asusta porque dicen 95% de plagio, ¿sí? Porque no se creó la referencia, no se creó la cita. Entonces, recuerden, siempre que ustedes utilicen información de otra persona, de diferentes artículos, libros y demás, hay que citar y hay que referenciar. Siempre hay que hacerlo para evitar ese tipo de problemas. Lo mismo pasa con las imágenes. Hay imágenes que son de libre, digamos que uso, ¿cierto? Hay otras que tienen derechos de autor. Hay algunos autores, por ejemplo, que dejan la utilización, obviamente haciendo esa citación y referenciación, y hay otros que a veces piden pues dinero para poderlo utilizar, ¿cierto? Pues es su forma de trabajo, ¿sí? Es su profesión y demás. Ahí me acuerdo del caso de un compañero precisamente cuando estamos en la universidad que hizo un trabajo y él puso unas imágenes de un artista y pues luego el profesor le dijo, como venga, usted está utilizando estas imágenes, ya habló con él porque pues tiene los derechos de autor y tuvo que escribirle precisamente al artista y él le dio el permiso, ¿sí? Si ya le da el aval de utilizarlo, lo puede hacer, ¿sí? Desde que tengan obviamente esa parte netamente escrita, en que se pueda certificar que sí le dio permiso para la utilización, ¿no? Pero pues yo creo que no estamos utilizando tantas imágenes pues tan complejas en nociones de derechos de autor, ¿listo? Entonces sí hay que tener cuidado con lo que estamos utilizando. Yo sé que ahora con la utilización de los medios y demás, pues a uno le parece fácil copiar y pegar, ¿cierto? Y que todas las imágenes uno está por allá compartiendo y no pasa nada, pero es mejor prevenir, ¿cierto? Y mirar si esas imágenes tienen derechos de autor o en este caso si pues son libros y demás o las frases que a veces algunos solamente copian y pegan, hay que citarlas o referenciarlas. Es más, no sé si ustedes han visto que hay personas que son también bastante cansonas con eso de las frases en Facebook, pero lo pone entre comillas y también le pone en la parte final quién es el autor, ¿cierto? Para evitar, como les digo, problemas con la cuestión de derechos de autor. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta? Si necesitan, por ejemplo, que en una sesión hablemos de las normas, de una, me avisan. Yo no tengo problema con la explicación del tema. Como les digo, eso sí tendríamos que utilizar bastante tiempo, yo creo que por ahí unas 2 horitas, dependiendo de si ustedes leen el material y que podamos, digamos que hacer varios ejercicios ahí un poco más prácticos para que entiendan más el tema, ¿listo? Aunque yo sé que varios ya los están utilizando muy bien, porque pues ya he encontrado como muy buenas referencias en las evidencias que han entregado. A veces se confunden es un poquito con la cuestión de las citas. Recomendación, cacharreen, por ejemplo, Word. Word tiene para crear lo que son las citas y las referencias también. Les va a ayudar a organizar muy bien la información y no es tan complejo realmente hacerlo. Entonces no van a tener que descargar, por ejemplo, otro tipo de programa. El mismo Word lo puede ayudar. Tanto la versión en línea como el programa ya descargado y toda la cosa, para que no se compliquen con otras aplicaciones que posiblemente algunos se enredan. Pero pues si por ejemplo necesitan otra, yo les puedo por ahí pasar una que no sea de pago y que puedan utilizarla fácilmente.
preguntas. Profesora Sandra, y allí en cuanto al ciberbullying y toda la cuestión, no entra aquí el caso, ¿cierto? No, ¿cierto? No, 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 eso sí ya digamos que eso sí ya son otro tipo de implicaciones. Em, digamos que nociones de plagio no entraría ahí, ¿sí? Recomendaciones, sí, pues digamos que todo ese rollo en etiqueta, ¿no? Así como hablamos a nivel personal de interacción, lo que sería una amenaza a alguien en cuestión netamente verbal, pues ya sabemos que las redes sociales y demás también pues tendrían ese mismo tipo de implicaciones en nociones legales, ¿no? El que yo llegue y amenace a alguien, el que yo llegue e insulte a alguien, en fin. Y pues se han visto casos, evidentemente, de ciberacoso y demás, que pues ha tenido sus implicaciones, como les digo, netamente legales, ¿no? Pero sí, ya ese es otro tipo de tema. Porque pues creo que en el ámbito netamente académico pues hasta la fecha no he visto problema con eso, es más el rollo del plagio, ¿no? Del copy-pegue. Como les digo, actualmente como es tan fácil encontrar tanta información y de manera tan rápida, pues más de uno dice, ah, fácil copiar y pegar, ¿sí? Es más, algunos a veces buscan las preguntas de manera literal y lo primero que les sale lo copian y lo pegan. Hay otra recomendación, pues bueno, no va ligada a la cuestión del plagio, pero sí me gusta mencionarlas más por el rollo de saber qué información estamos utilizando también para nosotros. A veces nos quedamos con el primer enlace que nos aparece y nos metemos a esa página. Hay que verificar precisamente de dónde sale esa información. Ustedes pueden estar buscando algo y que lo haya, no sé, escrito un niño por allá de octavo y ustedes confiadísimos, el niño se lo inventó, ¿cierto? Porque ahora fácilmente yo puedo publicar algo y hacerlo pasar como real y ustedes están tomando esa información como real porque no están haciendo una muy buena consulta, no están filtrando, simplemente lo que hacen es, me voy a quedar con este primer enlace que pasó, ¿cierto? Entonces buscar más la información, verificar quién es el escritor, por ejemplo, o quién lo publica. Muchas veces hay páginas muy confiables en las que uno encuentra quién es el escritor y uno busca también hasta el nombre del escritor y uno dice, ah, bueno, es especialista en el tema, ¿cierto? Entonces yo ya sé que es alguien que pues es referente claro sobre esa temática que yo quiero aprender. Pero pues si me voy a quedar con el primer enlace, posiblemente no sea el más confiable, ¿no? Entonces hay que hacer o generar muy buenas consultas y no quedarnos con lo primero que nos aparece, ¿listo? También recuerden que ahí en Google ustedes pueden hacer, a los que utilizan más este buscador, búsquedas un poco más avanzadas. Entonces, que se queden más con tipos de formato, que sea PDF, que sean artículos, que sean libros, ¿sí? Que sean páginas confiables y demás. Entonces, buscar que sean un poco más confiables esas páginas de las cuales están sacando la información. Cuando ustedes ya estén haciendo el proceso de lo que es citas y referencias, se van a dar cuenta que necesitan que sean páginas confiables, porque les va a pedir datos como nombre del autor. Como así, esta página no, NN, ¿cierto? Entonces no les va a servir, ¿listo? Entonces siempre hay que buscar que sean confiables para poderlas citar y referenciar también. ¿Qué otra pregunta? No, pero solo el profe Carlos, imagínense. Profesora Sandra, y si un ejemplo, si un instructor llegara a detectar algo de plagio, el SENA, ¿cuánto se demoraría para tomar acción en eso? ¿O uno se desgastaría en esa cuestión? ¿O cómo sería esa cuestión allí? Hola, 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 la profesora de fue. hola, ¿O no me escuchó lo que yo le dije? hola. Profesora, yo la escucho bien. ¿Sí? Hola, hola, hola. Es que se cortó. Sí, que si un instructor la aplicación que tiene Territorio encuentra que, Ujú.
que no solamente uno, sino pongámosle 5 aprendices así haciendo plagio, o cuál sería el proceso que tendría que llevar allí y el SENA qué respuesta le daría al instructor, o eso es pérdida de tiempo uno ponerse a eso, o uno primero le dice al aprendiz, "Vea, esto es plagio, tiene que volver a hacer el trabajo", pero si sigue uno encontrando plagio, entonces allí cómo sería el SENA, que en cuánto tiempo le da solución a uno, o eso es tiempo perdido del instructor estar peleando con los aprendices. No, yo creo que primero hay que trabajar esa parte netamente humana, ¿sí? Es como cuando uno estaba en el colegio y le hacían como el primer llamado de atención, ¿cierto? Y en ese momento, pues dejar muy claro las implicaciones que puede tener en nociones de sanción, ¿sí? Si uno le está dando la oportunidad es para que no lo vuelva a hacer, ¿no? Es como, venga, le estoy dando la oportunidad de que haga las cosas bien y que no tenga ese tipo de implicaciones. Porque digamos que a nivel general en esas instituciones públicas, lo que se genera es un tipo de sanción colectiva, ¿sí? Entonces, si usted ya queda, por ejemplo, eh, digamos que eso es como el historial académico, ya queda con ese historial de plagio, pues posiblemente no puede seguir estudiando, por ejemplo, esa misma carrera. En algunos lugares lo que se hace es una sanción de cierto número de años para que pueda volver a presentarse. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que cuando uno presenta esta prueba también del IFES y demás, si se llega a detectar que uno va a hacer algún tipo de trampa y demás, también lo sancionan, ¿cierto? 5 años sin poder presentarla, 5 años que usted tampoco se puede presentar, por ejemplo, a estudiar en otra universidad ni nada por el estilo. Entonces, digamos que uno puede hacer como ese llamado para hacer un poco más consciente al aprendiz de las implicaciones que va a tener en nociones legales, ¿cierto? Y implicaciones también en su proceso académico, que no va a querer, pues evidentemente, perder todo lo que lleva, ¿no? No es una pérdida de tiempo, evidentemente, porque pues es como hacerle entender que ese plagio no está bien a nivel colectivo ni tampoco a nivel netamente individual, ¿no? A mí no me parece una pérdida de tiempo y creo que es un proceso bastante interesante que se puede trabajar más desde el ámbito netamente moral